Muy buen día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día tengo una invitada, jovencita ella, que es doctora en química, que trabaja como investigadora, es investigadora de ACDIS, este Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas de la Universidad de Chile, y queremos conversar con ella de un tema que es como súper denso. Uno por lo menos piensa que es muy complejo y dice, no, ¿qué es la nanotecnología? ¿De qué se trata? ¿Qué es esto de los nanomateriales? Vamos a hablar con ella porque parece ser que no es solamente una especie de invento de los investigadores científicos, sino que tiene una serie de aplicaciones en la vida real. ¿Cómo estás, Daniela? Muchas gracias por recibirnos. Me refiero a Daniela Báez. Ella es la doctora en química de las que le hablaba, que vamos a hablar sobre nanotecnología. Gracias por recibirnos. Buen día. Hola Miriam, muy buen día y gracias a ustedes también por la invitación. Bueno, podríamos partir por qué es la nanotecnología, ¿cierto? Exacto. Cuéntanos qué es la Bueno, nanotecnología. la nanotecnología es una parte de todas las ciencias que se dedica a estudiar eh, y manipular también ciertas partículas, ciertas sustancias o compuestos, pero que son de un tamaño muy, muy pequeño. O sea que a nuestro ojo es imposible poder verlo. Por ejemplo, si pudiéramos visualizar qué es lo más pequeño que nosotros pudiéramos ver, como por ejemplo un granito de arena, bueno, todas las partículas y sustancias a nivel nanométrico, que desde ahí viene la nanotecnología, es 10.000 veces más pequeño que un granito de arena. Entonces, a ese tamaño es lo que se estudia en la nanotecnología. Eso sería como a nivel nanométrico. Y otra cosa que tiene la nanotecnología es que a diferencia de los materiales o las estructuras o compuestos que nosotros estamos acostumbrados a ver, tienen unas propiedades diferentes. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. El oro, la plata, que acostumbramos muchos a utilizarlos en las joyas. A nivel macro, que por ejemplo podría ser un anillo, la verdad es que nos sirve para utilizarlo como una joya bonita solamente. Ahora, a nivel nanométrico, tiene otras propiedades, ambas partículas. Por ejemplo, tienen propiedades antibacterianas en el caso de la plata, en el caso del oro también. El cobre, por ejemplo, si nosotros vemos un alambre de cobre, que es un muy buen conductor, a nivel nanométrico también tiene unas propiedades antibacterianas. Entonces, eh, a nivel macro, a nivel de tamaño grande, si bien hay compuestos, estructuras o materiales que nos sirven para algunas cosas, a nivel nanométrico tienen otras propiedades. Ya, oye, a ver, ahí yo tengo al tiro varias preguntas. ¿Ustedes atomizan o hacen estos nanomateriales de cualquier tipo de producto, de cualquier cosa, um, que obviamente que tenga algún tipo de aplicación después? ¿Cómo deciden qué material sí y cuál no, por ejemplo, en alguna investigación? Bueno, va de a poco. Hay algunos nanomateriales que nacen de casualidad, que son descubiertos, y hay otros que los manipulamos. Por ejemplo, claro, el oro, la plata, el cobre ya tienen propiedades a nivel mayor, a nivel de tamaño mayor. Y entonces nosotros los manipulamos y como tú bien dices, los atomizamos para estudiar ahí sus propiedades. Entonces se dan las dos cosas. Estudiamos a nivel macro y vemos sus propiedades y entonces nos decimos, bueno, ¿qué propiedades irán a tener estos compuestos a nivel nanométrico? Así que se dan las dos opciones. Ya. Oye, y ahí, por ejemplo, tú me dices, atomizamos la plata porque sabemos que tiene a lo mejor algún tipo de propiedad especial, lo mismo que el oro. Cuando tú me dijiste de lo del oro, se me vino a la cabeza inmediatamente un spot comercial que hay en estos momentos dando vueltas y que dice, y que es una crema
que obviamente promete las cosas más insólitas, que yo voy a quedar como de 15 años más o menos si me echo esa crema, que dice con péptidos de oro. Eso significa que tiene estos nanomateriales, digamos, estas nanopartículas de oro. Po- sí, podría tener estas nanopartículas de oro, sí, porque las nanopartículas tienen bastantes propiedades. No, no- no sé muy bien si tenga una propiedad De propiamente estiramiento, tal de rejuvenecernos la piel, pero claro. sí en la superficie de esta nanopartícula, tú puedes funcionalizarla o modificar esta superficie con unos péptidos, que son los que tú me mencionabas. Y Ujú. ese péptido es el que probablemente tiene la función, un péptido viene de una proteína y entonces esa proteína puede ser la que tenga esa función eh, de causar algún efecto a nivel orgánico en nuestra piel y poder rejuvenecerlo. Ya, Y sí. por lo demás, claro, a nivel nanométrico y las nanopartículas, en comparación a un anillo, por ejemplo, a una joya que tú puedas Ujú. tener, tienen mayor área. Y al tener, suena paradójico porque es una partícula Sí, muy pequeñita, una pequeña. Mm. pero por ejemplo, tú tienes un anillo de oro y es uno que tiene un área determinada. Si ese anillo tú pudieras dividirlo en miles de partículas de oro, el área que tiene es mucho mayor. Ah, ya. Entonces, la cantidad de moléculas que tú puedes poner ahí como el péptido es mucho mayor. Entonces, lo que termina Ya. haciendo es que en un frasquito pequeñito de crema, tú tienes un montón de estas partículas o moléculas que te van a hacer una función en tu piel. Ya. Entonces Así lo hace que más eficiente. veamos en realidad si a lo que nos estamos refiriendo es mera propaganda, es solo marketing, o de verdad tiene estas partículas que dices tú que son micro, más que micro, son nano. Eso es, ¿no? Nanométricas. Ya. Sí. Oye, ¿cómo se aplica esto? A ver, yo tengo una pregunta de fondo. Por ejemplo, en algunas partes yo leí, me parece que en la página incluso de ustedes, de un congreso o de un conversatorio que hicieron hace muy poco, leí algo de que se aplica, por ejemplo, bueno, en biomedicina se aplica mucho, ¿no? Y ahí me llamó la atención, ¿qué es lo que haces ahí pequeño? La partícula que quieres, el remedio en buenas cuentas que quieres incluir en el cuerpo, o es un vehículo para entrar el remedio. ¿Cómo lo hacen? Hacemos ambas cosas. Por un lado, preparamos un material, que en este caso, en lo que yo trabajo es utilizando el grafeno o los derivados del grafeno, y utilizamos este nanomaterial para construir este vehículo que en el fondo lleva o está compuesto de este nanomaterial, que serían los derivados del grafeno, para aplicarlo tanto en detección de biomoléculas o para terapia en el caso del cáncer, que es en lo que yo trabajo. Ya. Entonces, eso. Ahí en eso, detengámonos un poquito en eso. A ver, tú dices, yo me dedico más que nada a la investigación con el tema del cáncer y en biomedicina hoy día se está, no sé, los adelantos últimos han sido estos remedios, yo digo remedios, la verdad que no lo sé, no sé lo que son, pero estos remedios que se incrustan en el cuerpo y que se van liberando a muy según lo que el cuerpo necesite. O sea, eso que le insertaron a esa persona es tan inteligente como para hacer ese tipo de cosas. O sea, yo estoy a punto de no sé, voy a inventarte, de un ataque al corazón y a lo mejor libera mucho algo que me baja el nivel de... Y si Claro, no, no lo hace. ¿Cómo logran eso? Para mí es un misterio responde, en ese absoluto. caso responde. Mira, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es preparar estos micromotores, que son unas partículas que tienen la capacidad de moverse de manera autónoma. Entonces es imaginarte igual como un submarino que se mueve en el mar, eh, pero nosotros lo hacemos a una escala muy, muy, muy pequeña, billones de veces
más pequeños que eso, pero es para que podamos hacer la relación. Ujú. Entonces, si lo pusiéramos en el cuerpo, estos motores que pueden navegar por nuestros tejidos, y si imagina entonces que este gran submarino lo cargamos con estos fármacos. Lo cargamos con el fármaco, por ejemplo, para tratar un cáncer en específico, y entonces además le añadimos una cierta partícula o molécula que sea selectiva para responder cuando se encuentre con una célula cancerígena. Entonces, entonces hacemos dos cosas. Una es incluir en este vehículo moléculas que respondan y sean selectivas cuando encuentran estas células malignas. Y lo siguiente es que cuando ya esté en ese sector, en ese sitio específico, podemos estimularlo externamente para que también reaccione y en el fondo produzca un efecto sobre ese tejido dañado o ese tejido canceroso. Entonces sí Oye, son inteligentes. Oye, eso es maravilloso porque en realidad, por ejemplo, específicamente en el cáncer, muchas veces hay problemas con que se irradia, por ejemplo, las células, pero mata las células buenas también, po. En este caso, Exacto. ataca solo las malas. Sí, hacia allá vamos, porque ¿cuál es el problema de las terapias convencionales que tenemos hoy en día? Que son la quimioterapia, por ejemplo. La quimioterapia te administran un fármaco, pero ese fármaco va por todo tu cuerpo. Entonces va dañando todas tus células, tanto las malas, las malignas, como las buenas. Y por eso se producen tantos efectos secundarios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la nanotecnología hoy en día aplicada a la biomedicina? Es poder solucionar ese problema y hacer que estos vehículos vayan dirigidos de manera selectiva hacia dónde está este daño o el tumor cancerígeno. Entonces, eh, claro, es más bien específico. Oye, eso significa, o sea, lo encuentro maravilloso en realidad, porque yo creo que eso es una cosa fundamental, sobre todo en el tema del cáncer, ¿no? Porque tiene que atacar a un lugar específico, pero también hay otros tipos de remedios, por ejemplo, estos, no sé si se llaman pellets, pero algo que le insertan, por ejemplo, a los diabéticos y que va liberando insulina también funcionan ahí. Y segunda parte de la pregunta de la misma, ¿esos son los biomarcadores? Voy a partir por la segunda. Los biomarcadores son moléculas que están en nuestro organismo y que nos pueden dar una información acerca del estado de una enfermedad. Por ejemplo, para asociarlo con la insulina. Cuando hay niveles desregulados y cambian sus concentraciones, eso se transforma en un biomarcador. Y entonces, cuando se hacen estos exámenes de glucosa en la sangre, la glucosa pasa a ser el biomarcador. Si está en un nivel alto, nos va a informar entonces que está ocurriendo esto y en ese sentido actúa este pellet. Otra pregunta, a ver, hemos visto más o menos lo que hacen en la biomedicina, así bien, a grandes rasgos. Después te voy a pedir ejemplos así bien específicos. Pero también tengo entendido que lo han hecho, que hacen este tipo de cosas aplicadas a la industria. Cuéntanos un poquito, yo leí eso de los bloqueadores solares. Bloqueadores solares. Sí, Bueno, cuéntame un sí. poquito qué pasa con la aplicación de esta nanotecnología en la industria. Bueno, con el ejemplo de los bloqueadores solares, los ingredientes que tienen, el principal es el dióxido de titanio, que es conocido que bloquea los rayos del sol y los refleja. Entonces, este compuesto, que es una partícula de tamaño grande, llega a este rayo de sol, llega a nuestra cara, se encuentra con esta partícula de dióxido de titanio y se devuelve. Entonces no penetra en nuestra piel. Ahora, utilizar esos compuestos en estas cremas protectoras los hace de una consistencia bastante densa.
Sin embargo, cuando tú este mismo compuesto lo tienes a nivel muy, muy, muy pequeñito, como tienen una mayor área, pero es muy pequeñito, tú puedes tener una pequeña cantidad en esta crema protectora, y si te la aplicas en la piel, eso lo hace más ligero, te aplicas una menor cantidad, pero tienes la misma protección. Ah, es maravilloso entonces. Oye, y Sí. cuéntame en otro tipo de cosas, por ejemplo, yo sé que te voy a sacar un poco de tu tema, porque tu tema es específico con respecto al cáncer, esa es tu investigación, pero la nanotecnología, tú sabes, ha sido aplicada, por ejemplo, a la minería, a distintos procesos industriales. Sí, es verdad. Por ejemplo, tenemos dos, a ver, el nanomaterial con el que trabajamos en Agdis y en mi investigación es el grafeno, un material súper revolucionario. Y te iba a comentar que el grafeno proviene de algo súper simple, que es el grafito, y que encontramos en nuestros portamina o en nuestros lápices mina. Entonces, si bien el grafito es como tener una hoja de papel, pero múltiples láminas o múltiples hojas, el grafeno viene siendo una de ellas, con una de ellas que tiene el alto. Imagínate que tenemos la hoja de papel, el alto de esta lámina es del tamaño de un átomo de carbono, por eso es nanomaterial. De hecho, es mucho más pequeño que algo nano. Entonces, este material tiene bastantes funciones. Lo podemos aplicar en biomedicina, que es lo que yo estoy haciendo, pero también se aplica en otras áreas como la industria, la electrónica y la minera, porque es un muy buen conductor de la electricidad. Entonces, le hace un poquito la competencia al cobre. Y las otras aplicaciones que tiene este nanomaterial, también en electrónica, es que es un material súper flexible, es un material muy resistente, a pesar de que es una sola lámina, es transparente y entonces a los celulares, a las tablets, a todos los dispositivos electrónicos que tienen una pantalla les viene muy bien, porque son resistentes al quiebre, son buenos conductores eléctricos y son súper flexibles. Por otro lado están el cobre también, que es un muy buen conductor también, es mucho más barato que producir estas láminas de grafeno. Y a nivel nanométrico se encuentran estas otras propiedades que yo te decía que son antibacterianas, son muy buenos irradiadores de calor, entonces ahí ya tienen otras aplicaciones también. Oye, quiere decir entonces que ahora que están tan de moda, estas mascarillas que dice que traen nanopartículas de cobre, es verdadero, no es que uno tenga que andar buscándole a ver dónde están los hilitos de cobre, ¿no? Exactamente, no nos vamos a poder ver, pero hay que confiar de que si están ahí, están, y en el fondo nos confieren mayor protección porque tienen estas propiedades antibacterianas y también se ha visto que tienen una protección antiviral. Y ahí cuéntame, por ejemplo, se me viene a la cabeza inmediatamente estos calcetines especiales para diabéticos, que dicen que también contienen cobre. En ese caso, es una lana, un algodón o lo que sea, tejido que contiene este micro cobre. Exactamente. Es probable que ahí a la fibra, a la lana, le hayan incrustado o hayan modificado esta lana con alguna solución que contenga estas nanopartículas de cobre. Entonces le viene súper bien a las personas diabéticas que sufren de grandes heridas o erosiones en la piel, sobre todo en los pies, para evitar que se empiecen, que creen bacterias y con ello enfermedades infecciosas. Oye, entonces en este caso estamos hablando de una manipulación deliberada, ¿no es cierto? Tú haces que un determinado elemento, el que sea, lo transforman en nanopartículas. ¿Cómo se hace eso? ¿Hay una máquina especial que a mí me entra? ¿Cómo se hace? Sí. Hay unos atomizadores, Ya, hay varias formas. Una es como, es
es ir de lo más grande a lo más pequeño, y eso sería un atomizador, que en el fondo se le lanza un haz o una gran energía a este nanomaterial que lo rompen múltiples átomos del mismo elemento. Entonces hay unas máquinas muy grandes para producir esta atomización, que contienen una gran energía. La otra es partir de moléculas orgánicas, por ejemplo, para ir de lo más pequeñito a lo más grande. Entonces, en el caso del grafeno también se puede, aparte de poder producirlo a partir del grafito, también se puede producir a través de moléculas orgánicas, moléculas naturales que se encuentran en algunas plantas. Y entonces partimos de unos pocos átomos de carbono a múltiples átomos de carbono que fabriquen esta malla o esta lámina completa de átomos de carbono que terminan siendo una lámina de grafeno. Oye, a ver, en el caso de lo que me estás hablando recién, para que quede súper claro, cuando tú dices que trabajas con grafeno, ¿es para que el grafeno sirva de vehículo para el material que tú fármaco, realmente sí. quieres? ¿No? Eso es, ¿verdad? Sí, se puede hacer de las dos maneras. Una es utilizar el nanomaterial solito, que es un derivado del grafeno. Tiene una pequeña modificación en su estructura, que eso ayuda un poco a la biocompatibilidad con nuestro organismo, pero también lo utilizo para formar estos microtubos que son los que te decía que son estas estructuras que se mueven. Entonces, estos microtubos van conformados por fuera con este nanomaterial que es el grafeno para que ahí en esa área tú puedas cargarlo con los distintos fármacos y con estas distintas moléculas que van a ser selectivas, que en el fondo van a ser las que van a ir mirando en nuestro cuerpo y diciendo, ah, ok, aquí hay una célula maligna, nos vamos para allá. Ya. Oye, para ir terminando y para que nos quede más claro todavía, danos 2 o 3 ejemplos de dónde se ha usado las nanopartículas y nosotros, obviamente, son de uso común, por ejemplo. ¿Existe hace rato ese tipo de cosas o no? Sí, existen yo creo que convivimos con este tipo de nanomateriales en general, pero no nos Ujú. damos cuenta. Bueno, nombramos el bloqueador solar, hemos Ujú. nombrado los calcetines y las mascarillas que tienen nanopartículas de cobre, también hemos nombrado los celulares, que es muy probable que no nos informen, pero que sí los tengan. Tenemos, por ejemplo, utilizan... Perdona, perdona, el tema de los celulares significa que la pantalla sería una pantalla especial que la hace más resistente, más flexible, porque ahora también que tú me estás diciendo eso, también se me viene a la cabeza un spot que están dando actualmente sobre un celular que se cae y se cae incluso vuelto para abajo y le dicen tranquila, es un X, Así, pero sí. eso significa que esa pantalla podría estar tratada con estas nanopartículas y que por lo tanto a lo mejor ya no importa que la tiramos, se cayó, no importa, no le pasa nada, eso es. Sí, así mismo. No nos van a informar qué es lo que tiene, porque ya hay parte de la empresa, de la fábrica, pero es muy Claro, probable porque estos nanomateriales tienen esas propiedades que le confieren la flexibilidad. Vamos a tener después en el futuro estos celulares o iPads o tablets más flexibles, que las podemos de hecho, doblar perdona, incluso. en este momento hay un celular que se dobla y al abrirlo, ¿no? La pantalla Es como una lámina, es es como una súper lámina, es flexible. completa, no tiene ningún tipo de bisagra al medio, división, nada. Se abre y es la pantalla completa. Es muy probable que eso esté tratado con algún tipo de nanomaterial que tenga esas propiedades. Te iba a Ya, dar otro ejemplo que es súper sí. común en nuestras casas. Algunos compramos estas lavadoras que tienen nanodiamantes o nanopartículas de plata. Entonces, lo que hacen en general es que tienen muy poquita cantidad, porque, vamos, es súper caro tener Sí, una lavadora con plata, claro, tendríamos una joya, o claro. incluso con diamantes, pero son estos nanomateriales de plata o nanopartículas
de diamante que hacen que tenga propiedades antibacterianas. Entonces, ahí es otro ejemplo en donde hemos visto que están utilizando estos nanomateriales Y donde y la obviamente nanotecnología. ya está aplicada la nanotecnología, exactamente, porque en general uno dice, chuta, pero ¿y eso a mí para qué me sirve? Y en realidad sí, sobre todo en la biomedicina tengo entendido que hay muchos avances respecto de eso, que bueno, es una de las cosas a las que tú te dedicas. ¿Cómo estamos respecto del mundo? Nosotros en estas investigaciones, ¿avanzamos más o menos al mismo nivel? ¿Hablamos el mismo lenguaje o estamos años luz todavía? No, vamos a la par que, bueno, Chile va a la par con el trabajo que se está haciendo a nivel mundial. Vamos muy igual. Ahora, nos falta un poquito más de financiamiento, quizás para acelerarlo un poco más o para hacer múltiples investigaciones, pero vamos súper bien. Y a nivel global, en el estado en que estamos utilizando la nanotecnología para biomedicina, es hacia poder hacer una entrega o una liberación de fármacos de manera controlada, sitio dirigida y específica, selectiva. Así que eso es como el avance en el que está la nanotecnología en biomedicina, que es también lo que quiere el mismo objetivo de la biomedicina, de la medicina. Cuando conversamos, por ejemplo, antes de ayer tuve una reunión con un médico de la Universidad de Chile que nos decía, bueno, mira, las terapias hoy en día para cáncer de mama, necesitamos que la terapia sea dirigida, que sea específica, que sea localizada y controlada. Entonces, no lo podemos hacer. Y entonces ahora estamos generando un trabajo en colaboración para con estos vehículos y nanomateriales poder llegar a ese objetivo y cumplirlo. Pero para eso hay que pasar un par de etapas, hay que hacer un trabajo Sí. exhaustivo, pasar varias fases hasta poder cumplirlo. Pero vamos bien. Buenísimo. Oye, yo me acuerdo, y esto sí, ahora ya para terminar, yo me acuerdo hace unos años entrevisté a don Felipe Oyarzún, que hacía un trabajo sobre la cúrcuma, porque en ese tiempo se había puesto muy de moda en que todos teníamos que comer cúrcuma porque era de estos superalimentos que eran antioxidantes y tenían una serie de propiedades que más bien parecía que era un poco de marketing, más que nada, porque con respecto de cómo se estaba utilizando. O sea, yo me puedo comer a cucharada la cúrcuma y no va a pasar nada porque no la voy a poder Absorber. incorporar Exacto, realmente, exacto, porque no se metaboliza. Y él estaba haciendo un estudio sobre la cúrcuma para llevarla a un tipo de nanomaterial. Eh, exacto. porque en realidad decía, no saca nada, se puede comer cucharada y no, no Porque no la absorbe el organismo. Entonces, lo que se está tratando de hacer es generar este como nanovehículo que sea compatible con nuestro organismo para que la cúrcuma dentro de este vehículo pueda viajar, absorberse en nuestro organismo y de ahí recién cumplir su función. claro. Oye, buenísimo, me súper entretenido. Me encantó tu tema. Daniela Báez, ella es doctora en química, investigadora de ACDIS, ese centro avanzado de enfermedades crónicas de la Universidad de Chile, experta en nanotecnología y específicamente en una investigación sobre el cáncer, ¿no? Sí, en estos momentos estamos trabajando con estos vehículos para tratar el cáncer gástrico, que es uno de los cánceres más agresivos que tenemos a nivel de país y a nivel mundial también. Y también estamos tratando de aplicar también esta nanotecnología en cáncer de ovario y a futuro vamos a tratar de colaborar y trabajar en cáncer de mama también. Perfecto, me parece maravilloso en realidad. Vio, señor, señora, que no era una cosa tan difícil de entender lo que era la nanotecnología, claro que nos la explicó una experta. Muchas gracias, Daniela, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Que tengan un buen día. Muchas gracias igualmente. Y obviamente para ustedes también, muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue en tiempos de coronavirus. Muchas gracias por haber estado ahí.